Dios lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Bueno, primero que nada, buenos días. Que el Señor los bendiga en este domingo, día de congregación. Que la pasen excelente y que Dios les hable a través de su palabra. Que Dios sea glorificado en cada una de las congregaciones que asisten. Se lo pido a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, de Cristo. Amén, amén. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Hoy no voy a hacer el resumen como siempre lo hago. Si quieren ver el video anterior, lo pueden ver por aquí por mi canal por mi perfil de Facebook de Beneviche o por mi canal de YouTube en Rincón de Dios. ¿Ven? Por ahí van a encontrar todos mis videos. ¿Ven? Vamos a comenzar hoy con el capítulo 4, perdón, de la segunda carta de Timoteo. ¿Ok? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor mi Dios me guíe. Amén, y me ayude. Le pido a Dios que me ayude a predicar su evangelio en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice así, vamos a leer capítulo, segundo Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que entra a tiempo y fuera de tiempo, le arguye y reprende el suerte con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a tu propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábula, pero tú sobre todo soportarás aflicciones. Ahora, evangelística, cumple tu ministerio. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado una buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor fue justo la cual me dará el Señor fue justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Amén. Bueno, gloria a Dios. Pablo comienza este primer versículo del capítulo 4, ¿verdad? Diciéndole, te encarezco delante de Dios. Amén. Amén. Entonces, te encarezco delante de Dios. Y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos. Entonces, la petición que le va a hacer Pablo a Timoteo tiene que ser muy tomada en cuenta. Porque Pablo se la está pidiendo con mucha vehemencia, con mucha intensidad, con mucha vehemencia. Pero no solamente eso, sino que Pablo lo hace delante del Señor, delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que lo hace de parte de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, lo hace como siervo de Jesucristo, lo hace con la autoridad de Jesucristo y lo hace con la autoridad de Dios Padre. Y le va a pedir algo. Por esto esta petición que Pablo le hace a Timoteo es muy importante. Timoteo tiene que prestar mucha atención a esto que le va a expresar Pablo, a esto que le va a comunicar Pablo, a esto que le va a hacer llegar Pablo de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces dice que jugará dice que jugará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Bueno, Pablo está diciendo algo muy importante que los evangelios también nos comunican. Que Cristo es el que ha de venir y es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ok? Cuando venga por segunda vez. En la palabra de Dios, en los evangelios, dice claramente que el Padre a nadie juzga, que todo el juicio se lo ha delegado al Hijo. Amén. Y el Hijo, nuestro Señor y Salvador, es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos conforme a su evangelio y conforme a las obras que ellos hayan hecho. Amén. El juicio va a ser según las obras. Y el que se ha juzgado por el que Cristo juzgue, que no tenga las obras de Cristo puestas en su cuenta, o sea, que no crea en él para salvación, se va a ir directico al infierno, porque lo que nos salva es la obra de Cristo. Lo que nos salva del juicio de Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo el que vaya al juicio de Dios, al juicio, todo el que sea juzgado por sus pecados, por Cristo, va a ser condenado. Así que nosotros tenemos somos muy benditos los hijos de Dios, porque el que nos va a juzgar fue el que nos salvó, porque el que nos va a juzgar ya dio su vida por nosotros. Porque el que nos va a juzgar resucitó, el que nos va a juzgar murió y resucitó por nosotros. Entonces Él es nuestro Salvador y nuestro abogado, ¿bien? Delante del Padre. En cambio, los que no tengan a Cristo como su Señor y Salvador y caigan en el juicio de Dios, no van a salir bien librados, porque sus obras los van a condenar. Amén. Lo que salva al creyente en el juicio de Dios, lo que salva al creyente de que se ha juzgado por Cristo, es que la justicia de Cristo fue puesta en su cuenta. Entonces, cuando Dios ve al pecador, cuando Dios ve a un hijo de Dios, Dios lo ve a través de Cristo. Dios lo ve como si fuera Cristo. Entonces, Dios no tiene nada que juzgar a su hijo, porque su hijo tiene perfecta justicia. Y esa perfecta justicia, Dios nos la pasó a nosotros, mientras que a Jesús le imputó nuestros pecados. Amén. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que efectivamente Cristo es el que va a venir a jugar a los vivos y a los muertos. Que efectivamente la autoridad para jugar a las naciones y para hallarlas se la ha dado Dios Padre a Dios Hijo. Y que esa autoridad la va a manifestar Cristo cuando venga por segunda vez y establezca su reino. Amén. Pero vamos a ver qué le pide, qué es esto tan importante, que Pablo se lo pide con mucha vehemencia y se lo pide delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, una petición muy solemne y una petición en la que Timoteo tiene que prestar mucha atención y poner su oído atento para escuchar esta petición que le va a hacer Pablo ahora. Versículo 2, que predique la palabra, que intes al tiempo y fuera de tiempo. Que prediques la palabra. Hermanos, ¿por qué es tan importante que nosotros prediquemos la palabra? Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Nadie, absolutamente nadie, en la historia de la humanidad se va a salvar sin la predicación del Evangelio.
para que me entiendan. Yo no me voy a salvar porque yo soy religioso, porque voy todos los domingos para la iglesia, porque tengo célula, porque hago estos videos en YouTube de vez en cuando y cuando ves. No, yo no me voy a salvar por nada de eso. Yo me voy a salvar por la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario por mí. Porque Cristo murió en lugar de mí. Porque Cristo resucitó para darme vida y vida en abundancia. Porque Cristo me dio de su Espíritu Santo. Por eso yo me voy a salvar. Pero ¿cómo sé yo eso, todo eso? Por el Evangelio. Sin el Evangelio, yo no conociera a Cristo, yo no conociera el plan de salvación, yo no conociera que tengo vida eterna, como dice la palabra en Juan 5:39, escudriñad la Escritura, porque en ella os aparece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no conociera ninguna de esas cosas sin la predicación de la palabra. Entonces ni yo ni nadie, perdonen por poner al burro por delante, ¿verdad? Ni yo ni nadie lo vuelvo a hacer. Se va a salvar sin la predicación del Evangelio, sin la locura de la predicación. Porque ese fue el medio que Dios estableció para salvar a los hombres de sus pecados, para salvar a su pueblo de sus pecados. Por lo cual, esta petición encarecida, esta petición delante de Dios y delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, es muy, pero muy importante. Por eso que Pablo se la hace y le dice delante de Dios y del Señor Jesucristo para que Timoteo tome conciencia de lo importante que es esto que Pablo le va esto que Pablo le va a pedir y le está pidiendo. ¿Amén? Que predique la palabra, que predique que predique la palabra. Pero ¿cuál palabra? El Evangelio, la sana doctrina, la sana palabra de Jesús, la doctrina que conforma la piedad, esas palabras, amén. Donde encontramos el poder de Dios para la salvación, donde encontramos el plan de Dios para salvar al hombre de sus pecados, donde encontramos la gracia de Dios sobreabundante, la vida del pecador que lo limpia de todo pecado y de toda maldad, donde encontramos también que tenemos vida eterna. Es el verdadero y único evangelio del reino de los cielos. No hay otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay hombres que tuercen la palabra y lo hacen para su propia perdición. Amén. Ok, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, que insistas en ello, en la predicación del evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, persevera predicando el evangelio, persevera predicando el evangelio cuando los días te sean favorables. Timoteo, persevera predicando el evangelio cuando los días no sean tan buenos. Persevera en esto, no desmayes, no te debilites, continúa haciendo esto. Cuando tú creas que es posible hacerlo, hazlo, pero cuando veas que las cosas se ponen difíciles y que parece que van a empeorar, sigue haciéndolo, Timoteo. Sigue haciéndolo, porque de ello depende la salvación de muchos pueblos de Dios. Que nadie se va a salvar, absolutamente nadie se va a salvar sin la predicación del Evangelio. Por eso que Pablo dice, todo lo soporto por amor a los oídos, para que yo alcance la vida eterna que es en Cristo Jesús. La salvación que es para vida eterna, la cual es en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, yo todo lo soporto, yo soporto las aflicciones, las tribulaciones, los latigazos,
los naufragios, las humillaciones, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Por eso Pablo le dice a Timoteo aquí, Timoteo, sea cual sea tu contexto, sea cual sea lo que estés enfrentando pasando, sea bueno, sea malo, sea mejor, sea peor, sea claro, sea negro, predica el Evangelio. Timoteo, no dejes de hacerlo. Le arguye. Entonces le dice Timoteo, predica el Evangelio, le arguye, reprende sorda, le arguir es confrontar. Miren hermano, esa es una parte muy fundamental del Evangelio, le arguir. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente predica, por ejemplo, Dios es amor. Y te predican puro versículo del amor de Dios. Ah, sí, está bien, gloria a Dios, porque Dios verdaderamente es amor. Amén. No está mal que la gente predique que Dios es amor, pero hay que saber algo. Para que nosotros apreciemos bien las buenas noticias que son el Evangelio del Reino de los Cielos, tenemos que saber las malas noticias. Tenemos que saber que estamos destituidos de la gloria de Dios, que somos malos, que somos pecadores, que nuestro pecado y nuestra pecaminosidad es mucho peor que de lo que nosotros creemos o pensamos. Que si Dios agarrara y mostrara nuestro pensamiento en una pantalla, todos quedaríamos avergonzados. Tenemos que saber, hermanos, en qué condición estamos antes de Cristo. Porque por eso que mucha gente no se acerca a Cristo, porque mucha gente cree que es buena. Dice, no, pero es que yo soy muy bueno, buen padre, buen hijo, buen esposo, buen amigo. Entonces yo no necesito a Dios porque no he pecado mucho y bueno, si pequé, hice un pecadillo por ahí, dije una mentira por allá. Bueno, Dios me perdona, dice que Dios es misericordioso. Yo no creo que Dios me vaya a perdonar por un pecadillo aquí, un pecadillo allá. Por eso que la palabra de Dios lo primero que hace es confrontarte, lo primero que hace es decirte y es hacer que tú sientas que eres pecador, que eres culpable ante Dios y que si no te arrepientes, si confías en Cristo, vas a ir al infierno y que la ira de Dios está sobre ti porque tú eres pecador. El Evangelio pone a Dios donde Él siempre ha estado, en su trono de gloria, y pone al hombre como una criatura vil, perversa y corrompida, que por gracia y misericordia de Dios es salvo. Ese es el verdadero Evangelio. El verdadero evangelio es ofensivo, muy ofensivo para el hombre, porque le muestra al hombre lo que verdaderamente es. Porque el hombre siempre, por naturaleza, tiene un concepto más elevado de sí mismo que el que debería tener. Entonces el Evangelio, por decirlo así, comienza o se tiene que predicar primero para bajarle los humos al hombre, para que el hombre tenga un golpe de realidad, para que el hombre sea humilde. Hay que predicar primero la mala noticia para que en este contexto de la mala noticia el evangelio, brille en su máximo esplendor. Amén. Y los hombres quieran acceder a él, porque es decir, si yo predico, no, Dios es amor, Dios, o sea, todo eso que es verdad, pero no me va a decir, puede ser que yo sea amor, y puede ser que Dios sea misericordioso,
Pero ¿por qué yo necesito a ese Dios? ¿De qué me va a librar ese Dios si yo soy bueno? ¿De qué me va a librar ese Dios si yo tengo un pecadillo por aquí, un pecadillo por allá, pero nada que Dios no pueda perdonar? Entonces por eso es necesario redarguir. Por eso es necesario redarguir, confrontar al hombre con su pecado, confrontar al hombre con su miseria, confrontar al hombre con su pecaminosidad y con su rebeldía para con ese Dios que es 3 veces santo y justo, para que el hombre queriendo salvarse busque al Salvador. Y eso de buscar es un dicho, ¿verdad? Porque el que sirve busca al hombre Dios. El hombre nunca toma la iniciativa cuando se trata de la salvación. La salvación es del Señor y el que sale a buscar siempre a la oveja perdida es el buen pastor. La oveja perdida nunca encuentra al pastor, sino que el pastor siempre la sale a buscar. Amén. Entonces, reprende. Esto tiene que ver mucho con el agüita, reprender es confrontar con dureza. Esto que estamos viendo, el agüita y reprender, también lo podemos, no solamente lo podemos aplicar a los inconversos al momento de evangelizarlos, sino que también tenemos que aplicarlo en la iglesia, a los santos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces los santos de Dios también necesitan esto, el ser redarguido y ser reprendido, ser confrontado duramente por el pecado. Porque muchas veces los santos, recordemos que los santos de Dios estamos en esta carne, estamos en este cuerpo de pecado, estamos en este cuerpo débil, podemos fallar, podemos cometer errores, podemos menguar en la fe, podemos en un momento determinado ser carnales, sino espirituales, ser guiados por nuestra pasión y deseo, y no por el Espíritu Santo. Por esto es que esta práctica, esto que Pablo le está pidiendo a Timoteo, tiene mucha relevancia, no solo para los inconversos que necesitan que la palabra los confronte con su pecado, que el Espíritu Santo los haga ver que tan pecaminosos son, nacer de nuevo, sino que también tiene mucha relevancia esta palabra para la iglesia. Redarguir a los hermanos que estén fallando, reprenderlos duramente si es que ellos son maduros en la fe. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense bien, exhortar con toda paciencia y doctrina. Claro, si uno va a exhortar a un inconverso, a un no creyente, ¿verdad? Uno tiene que hacerlo con paciencia, sabiendo que esa persona está endurecida de corazón, sabiendo que esa persona está cegada por el diablo. Y bueno, dejándole a Dios para que Él haga la obra. Pero hay que ser paciente, hay que predicar el evangelio, confiar en que Dios va a hacer la obra. Tal vez en ese momento que tú le prediques, no, pero tal vez va a llegar otra persona que le va a predicar y él se va a convertir. Tal vez tú seas el que plante la semilla en esa persona, pero otro sea el que la riegue, mas Dios es el que va a dar el crecimiento al final. Amén. Porque la salvación es del Señor, no es por mi esfuerzo, no es por mi buena oratoria, no es por mi carisma, no es por mí. Es Dios el que a su tiempo va a hacer la obra en esa persona. Por eso que hay que exhortar con paciencia y no desmayar. También esto se puede aplicar a la iglesia del Señor, a un hijo muy rebelde,
que esté fallando, ¿verdad? Uno que hace con paciencia, con amor, lo exhorta para que él cambie, para que él recapacite, para que él no siga haciendo eso que está cometiendo. Y como dice la Escritura, Dios a que habla disciplina, y esto está todo aquel que toma por hijo. Entonces, en los dos casos, en el caso eclesiástico, o sea, dentro de la comunidad de los santos, y también a los incrédulos, a los gentiles, a los que no tienen a Cristo como Señor y a Dios como Padre, también en los dos casos, esto que le está diciendo Pablo a Timoteo, que lleva a cabo, que es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguir y defender, y eso está con paciencia y doctrina, tiene mucha importancia. Ahora, y doctrina. ¿Doctrina por qué? Porque uno cuando va a soltar a alguien, uno lo va a soltar conforme a la palabra de Dios. Sí. Uno cuando va a soltar, ya sea a un no creyente, a arrepentirse de sus pecados, a abandonar su idolatría, a abandonar su paganismo, a abandonar a la bruja que está viendo, uno lo hace a través de las Escrituras, con la doctrina de Cristo, según la doctrina de la piedad, según la sana palabra de Jesucristo. Uno no lo hace, no, que yo soy, yo soy moralmente, yo soy más bueno que tú, entonces yo te exhorto a que dejes de hacer eso, no. Uno cuando exhorta, ya sea un hermano, o ya sea a un no creyente, uno le exhorta a través de la palabra, que sea la palabra la que haga la obra, que sea la palabra la que lo confronte, que sea la palabra la que lo redarguya, la que lo reprenda. Por eso es que es necesario hacerlo conforme a la palabra, con la sana doctrina de Jesucristo. No conforme a lo que a mí me dé la gana de decirle, no conforme a lo primero que me pase por la cabeza, no conforme a lo que yo creo, sino que la reprensión venga de parte de Dios. ¿Y cómo sé yo que la reprensión viene de parte de Dios? Y la exhortación y el redarguir viene de parte de Dios cuando yo lo hago a través de la sana doctrina, cuando yo lo hago a través de la palabra de Dios, cuando yo lo hago desde el Evangelio. Entonces eso es lo que va a pasar. Va a haber un redarguir, va a haber un exhortar, va a haber un reprender, pero todo va a ser conforme a la doctrina de Cristo, no conforme a mi moral, no conforme a lo que yo creo, no conforme a lo que a mí me parece correcto, justo, sino conforme a la sana doctrina. ¿Bien? ¿Y por qué meto esta palabra de sana doctrina? Porque dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que Pablo dice, va a haber un tiempo que la gente no va a soportar escuchar el verdadero evangelio. Pablo está diciendo aquí, va a haber un tiempo que la gente no va a poder soportar o no va a soportar el verdadero evangelio. Esto que yo le estoy predicando, a la gente no le gusta escucharlo. A la gente no le gusta escuchar que yo soy pecador que van a caminar al infierno. A la gente no le gusta escuchar que si no se arrepiente de sus pecados, Dios lo va a juzgar y lo va a condenar. A la gente no le gusta escuchar que sus obras no lo pueden salvar, que la única obra que puede salvar es la de Cristo. ¿Saben qué le gusta escuchar a la gente el día de hoy? Plata, plata, plata. Y sí, más plata. A la gente lo que le gusta escuchar el día de hoy es: serás prosperado, serás bendecido, serás victorioso, tú eres como Superman, tú eres
hijo de Dios, y si eres hijo de Dios, y Dios es el dueño de todo el oro y la plata, tú tienes que ser un empresario, tú tienes que ser un hombre importante, una mujer importante, porque tú eres hijo de Dios. Vamos a ver. Sino que teniendo comenzó de oír amontonar maestros conforme a su propia competencia. O sea, el verdadero evangelio no lo van a soportar, no lo van a querer escuchar. ¿Por qué? Porque el evangelio, como yo le dije hace un ratito, el evangelio es ofensivo para el hombre. Porque le dice al hombre, tú eres una criatura pecadora, tú eres lo peor de lo peor, tú no te puedes salvar a ti mismo, tú no tienes fuerza, tú no tienes moral, tú no tienes justicia. Ve a Cristo y ve ahora, antes que sea demasiado tarde. Eso es lo que le dice el evangelio al hombre. ¿Ah? Y eso la gente no lo quiere escuchar. La gente no quiere escuchar que Dios lo va a juzgar. La gente no quiere escuchar que Dios lo va a condenar. La gente no quiere escuchar que ellos se tienen que arrepentir. La gente no quiere escuchar que ellos tienen que confiar en otros para poder salvarse porque ellos son incapaces. Ellos son incapaces de salvarse a sí mismos. Eso la gente no lo quiere escuchar. Por eso es que el Evangelio, para muchos, es odioso. Para muchos, por eso muchos no soportan el Evangelio. ¿Verdad? Y dice, sino que teniendo comenzó de oír. Pero comenzó de oír que no el Evangelio verdadero, no el Evangelio que le acabo de comentar, no. Van a tener comenzó de oír otras cosas que sean más bonitas, que sean más dulces, que le acaricien el oído. Otro evangelio que le digan, tú eres un campeón, tú eres el mejor, tú lo puedes todo, tú eres hijo de Dios, pacta con Dios y serás millonario, pacta con Dios y no te enfermarás, pacta con Dios y todo te irá bien. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Siembra 100 y tendrás 1000, siembra 1000, tendrás 10.000, siembra 5.000 y tendrás 50.000. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia. Claro, ¿qué son las concupiscencias? El deseo mal inclinado del corazón de los hombres. Y como en su corazón tienen ese deseo de ser millonarios, de tener mucha riqueza en este mundo, porque su corazón está en este mundo. Entonces, ese tipo de maestros que le digan ese tipo de cosas son lo que ellos van a buscar, son lo que ellos van a anhelar y por supuesto son lo que a ellos le van a seguir. Porque esos maestros no le van a enseñar nada, solamente le van a decir lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos anhelan oír, lo que su oído quiere oír para ser saciado es eso. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, Dios te va a multiplicar la plata, Dios te va a dar una empresa multimillonaria, Dios no va a dejar que tú te enfermes. Porque si tú eres un hijo de Dios, tú no te puedes enfermar, porque si te enfermas, quiere decir que estás en pecado. Porque por su llaga fuimos sanados, entonces no hay enfermedad que nos toque. Eso es lo que te van a querer vender. Y Dios no quiere que tú seas pobre porque la pobreza es una maldición. Y Dios quiere que tú seas rico como el rey David, como Salomón, como José. Y te van a empezar a mencionar un poco de gente que en verdad bíblicamente fue rica, pero era por el propósito de Dios.
Amén. No era porque ellos buscaron esa riqueza. Miren, y pónganse a ver, y mediten esto que les voy a decir. Ningún hombre de Dios que fue multimillonario en su tiempo, por así decirlo, ningún hombre de Dios que fue multimillonario buscó ser multimillonario. David era un pastorcito de ovejas que estaba muy contento pastoreando en su rebaño. Salomón obviamente nació rico de cuna porque fue hijo del rey David. Job era un hombre íntegro y recto delante de Dios y Dios por eso lo prosperó en todo. ¿Cuál otro? José, bueno, José, el padre de José era Jacob, y Jacob era un hombre próspero, obviamente porque Dios lo había prosperado. Pero José pasó la de Caín, ya sabemos la historia de José, una historia increíble, y fue prosperado hasta llegar a ser el segundo amante de Egipto. Pero ninguno de ellos estaba tras el dinero, lo que quiero decir. El dinero vino por añadidura porque era un propósito que Dios tenía para con ellos, para cada uno de ellos, ¿saben? Ellos confiando en Dios, y como Dios quería algo grande con ellos, como Dios quería hacer algo grande en ellos, Dios los puso en puestos de privilegio, pero fue según el propósito de Dios, pero ellos no lo estaban buscando. Pero Dios, para cumplir su propósito en ellos, les dio la riqueza. Claro, Dios conocía el corazón de sus siervos y sabía que la riqueza no lo iban a corromper. ¿Ven? Bueno, entonces ese tipo de personas van a buscar maestros que le enseñen y le digan lo que ellos quieren escuchar. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, vas a ser un CEO, vas a ser un director de una gran empresa, vas a ser, te van a llover millones del cielo, falta con Dios, falta 200 y Dios te dará 2000, falta 2000 y Dios te dará 200,000. Dame la casa, dame el carro, dame el documento de propiedad que Dios te va a multiplicar en gran manera. Y eso es lo que ellos quieren escuchar. O sea, ¿aquí es culpable o los culpables? Aquí es culpable. El falso pastor, el falso maestro, el falso apóstol, porque es un hijo del diablo y usa el evangelio como medio de ganancia, ¿verdad? Pero también los culpables son la gente que son malas, que tienen ese corazón amador del dinero, amador de ellos mismos, lo que quieren es escuchar eso y buscar ese tipo de maestros. O sea, ahí se van a perder todo. Se va a perder el que escucha ese evangelio y se va a perder el que lo predica. Porque si la gente no buscara ese tipo de maestros, si la gente no buscara ese tipo de predicación, no hubiera quien predicara eso. O sea, me refiero, si ellos vieran que eso no da ganancias y que eso no es rentable, ellos no predicaran el evangelio. Ellos ni siquiera se esforzaran en predicar esa falsa doctrina de la prosperidad. Pero como ellos ven que la gente da, pero como ellos ven que la gente lo busca en masa y que eso es lo que la gente quiere oír, que eso es lo que vende, que ahí está la vaquita leche, como decimos aquí en Venezuela, la vaca gorda, eso es lo que yo predico. El negocio se le acabaría si la gente, como dice Pablo, no tuviera esa comezón de oír otros evangelios. Ahí se le acabaría el negocio al evangelio de la prosperidad. Pero como la gente quiere oír, eso,
Y ellos ven que se les llenan los templos, que se les llenan los estadios, que se les llenan donde ellos predican. Entonces, obviamente, ellos van a seguir predicando eso. Que el hombre es bueno, que tú eres un campeón, que tú eres un vencedor, que tú eres no sé qué, que tú eres hijo de Dios, que tú no te puedes enfermar, que tú tienes que ser millonario y no pobre. Eso ellos lo van a seguir predicando porque eso es lo que le gusta a la gente oír, porque eso es lo que tiene en el corazón, amor al dinero, no amor a Dios, y eso es lo que le da dividendos a ellos, eso es lo que le da ganancia a ellos, por lo cual ellos no van a dejar de predicar eso. Y la gente no va a dejar de escucharlo, porque eso es lo que tiene en el corazón esa gente, amén. Pero esa gente no son verdaderos convertidos, o sea, esa gente, bueno, Dios tenga misericordia de ellos y los saque de allí, porque en verdad, y apartarán su oído de la verdad y se volverán a fábulas. Fíjense bien que esta gente aparta el oído del verdadero evangelio porque es ofensivo, porque ellos le dicen al verdadero evangelio religiosidad, porque ellos ven que el verdadero evangelio es muy duro con el hombre, y entonces apartan su oído de la verdad. Miren, la gente que cae en eso del evangelio de la prosperidad son vacunados contra el verdadero evangelio. Es como una vacuna que te pone para que uno no escuche el verdadero evangelio, para que cuando uno escuche el verdadero evangelio le parezca, o sea, no lo soporte. No, pero ¿qué está diciendo este hombre? Que nosotros vamos a sufrir, que nosotros vamos a padecer, que nosotros vamos a ser vituperados. No, yo, para que el pastor que me dice que yo voy a ser millonario, que Dios me va a multiplicar todo mi negocio, que Dios me va a hacer que me asciendan. Eso es lo que yo quiero escuchar. No que yo voy a sufrir, que yo voy a ser perseguido, que me van a llamar loco, fanático, que me van a llamar de todo por causa de Cristo. No. Eso yo no lo quiero, eso yo se lo dejo a otro. Eso yo se lo voy a dar a Pablo, o a los profetas, o al Señor Jesús, pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero lo que el otro me está diciendo. Prosperado, bendecido y en victoria. Happy. Eso es lo que yo quiero. Amor y paz, piénsenlo. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero escuchar, por lo cual yo voy a cerrar mi oído a esto que me están diciendo, que yo voy a sufrir, que yo voy a ser perseguido, que yo voy a padecer por causa de Cristo. Eso no me gusta. Eso está loco esa gente. Si yo ya sufro en el mundo, ¿para qué voy a querer seguir? No, yo voy para el otro. Que si yo le doy 100, él me puede vender 1000. Y que si yo le doy 1000, él me puede vender 100.000. Ay, yo le voy a orar a Dios para que Dios me provea. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Y por eso yo les digo, eso es como una vacuna contra el verdadero evangelio. Y volverán su oído a la fábula. Claro, yo tuve una visión que Dios me dijo, que Dios me habló, que el ángel Moroni, que vi a María, que me salí del cuerpo, peleé con el diablo, le di una paliza, porque esos hombres son cuenteros. Sí, esos hombres para impresionar a las personas y para tenerlas cautivas, inventan unos cuentos, hermanos, impresionantes. Sean unos cuentos que uno queda, wow, quedan locos, queda uno loco con lo que cuentan. Porque ellos en su predicación no predican a Cristo, ellos se predican a ellos mismos. No, que yo tuve, y te comienzan a contar un testimonio, hermano, que uno dice, wow. O sea, un testimonio que
que es mentira, es mentira. O sea, que peleó con el diablo, que tuvo una visión, que vio a no sé quién, a no sé qué más. Esta persona dice dos palabras, usan dos versículos sueltos allí, Juan de 16, y otro versículo allí, y cualquier otro versículo, y lo demás es puro testimonio, puro testimonio, puro testimonio. Pero testimonio de mentira, testimonio de fábula. O sea, ellos te inventan cosas y que espirituales que nunca le han pasado, para que esa gente siga en el engaño, para que esa gente siga en el error. Amén. Entonces es muy importante, hermano, identificar a esos maestros. Claro, ¿qué pasa? Que la culpa de que hayan maestros así, de que haya falsos maestros, es la gente. O sea, la culpable de que hayan falsos maestros, en parte, es la gente. Porque la gente, a esos falsos maestros, busca a la gente. O sea, la gente los hace, en parte. ¿Por qué le digo esto? Porque si no hubiera tanta gente que viera sus cultos, que llenara sus templos, y que ellos vieran que que eso da, es una vaquita de leche inagotable, ¿verdad? Entonces ellos no hicieran eso. Pero como la gente lo busca, ellos le dan a la gente lo que la gente quiere. Y obviamente, ellos inventan cosas, hermano. Inventan cosas para mantener a la gente ahí. Obviamente, a ellos les conviene. Inventan, qué sé yo, que peleó con el diablo, que le iba a matar al diablo, que tuvo una visión y que vio a Cristo y tuvo otra visión y peleó con Satanás y Cristo estaba con él y Cristo lo ayudó. Inventan cosas, hermano, que a la luz de la verdad son ridículas. Amén. Pero ahora viene lo bueno. Ahora Pablo le dice, pero tú, Timoteo, tú sé sobre todo. Tú no tengas nada que ver con él. Ellos disvalían, ellos inventan fábulas, ellos se creen su propio evangelio y el propio cuento que ellos han inventado, pero tú, Timoteo, sé solo. O sea, no te juntes con ellos, tú sé correcto, ten dominio propio y haz lo que tienes que hacer. Y dice, soporta las aflicciones. Esto no te lo va a decir alguien que predique el evangelio de la prosperidad. Soporta las aflicciones. No te lo van a decir. Porque ellos te van a decir que si tú eres hijo de Dios, tú no puedes estar afligido. Ellos te pueden decir, ellos te van a decir que si tú eres hijo de Dios, entonces tú siempre tienes que estar prosperado, bendecido y victorio. Eso es lo que ellos te van a decir. Ellos jamás te van a decir que tú tienes que soportar las aflicciones. Y además, ellos jamás te van a decir que tú tienes que estar preparado para la aflicción. Porque ¿qué dice Pablo? Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Qué dice Cristo? En el mundo tendré aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Ellos no te van a decir eso, porque ellos saben que a ese tipo de personas, eso bíblico no les interesa, no les llama la atención. Eso no es rentable para ellos. Si ellos comienzan a decir lo que dice el Evangelio, muchos se le van a huir. Y, por supuesto, sus ganancias van a bajar. Y a ellos no les conviene. Entonces Pablo le dice a Timoteo,
Tú, Timoteo, sé diferente a esta gente. Esta gente inventa cosas y tal. Tú estés solo, ten dominio propio. Compórtate como es debido. Sigue mi ejemplo, Timoteo. No es de él. Soporta la aflicción. Pablo es un ejemplo perfecto de soportar las aflicciones. Mi Señor Jesús es un ejemplo perfectísimo de soportar las aflicciones. Entonces, ese ejemplo de Pablo, de Cristo, de Pablo, es que Timoteo tiene que seguir. Soportar las aflicciones como buen soldado de Cristo. Como un hijo de Dios que sabe que las aflicciones muchas veces son usadas por Dios para perfeccionar nuestra fe como bueno, amén, como dice Santiago. Un hijo de Dios sabe que hasta en nuestras tribulaciones habemos de gozarnos, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, amén. Entonces, Pablo dice, no, tú no seas como ellos, tú eres diferente, tú imítame a mí, soportando las aflicciones. Obra evangelística. Encárgate de tu ministerio, Timoteo, cumple con tu ministerio. No te pongas a disparear, no te pongas a inventar disparates, no te pongas a caer cuentos de camino. Tú sufre las aflicciones, cumple el ministerio y cumple el ministerio que Dios te dio. Eso es lo que tú tienes que hacer. No estar inventando otra doctrina, otro evangelio y otras cuestiones porque a la gente le gusta escuchar tonterías. Porque a la gente le gusta escuchar lo que la gente quiere oír. No. Tú no. Tú sigues como vas, Timoteo, invitándome a mí, soporta las aflicciones, invitándome a mí, sigue con tu ministerio, cumple con tu ministerio. Amén. Dice Pablo, versículo 6, vamos a leer del 6 al 8, ya para terminar, hermano. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Amén. Pablo sabía, hermanos, que ya el tiempo de su partida estaba cercano. ¿Cómo Pablo podía saber esto? Bueno, el Espíritu Santo se lo daba a conocer, pues el Espíritu Santo que estaba en él seguramente le decía ver que ya el tiempo, que Dios ya lo estaba llamando a su presencia, que ya era el tiempo para estar con su Dios, al Dios que le sirvió fielmente por tanto y tanto tiempo, ya iba a tener el privilegio de estar más cerca de él. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjense bien, he peleado la buena batalla. Primero, Pablo nunca se rindió, Pablo siempre perseveró, Pablo siempre luchó, Pablo siempre sufrió, Pablo siempre predicó, Pablo siempre hizo la voluntad de Dios, Pablo peleó la buena batalla de la fe. Pablo no se rindió, Pablo no desertó, Pablo no dudó, Pablo perseveró hasta el fin. Amén. Pablo perseveró hasta el fin. Amén. El que persevera hasta el fin será salvo. He acabado la carrera, he guardado la fe. He acabado la carrera. El camino de cristiano no es la vida cristiana no es una carrera corta, es decir, es un maratón súper largo de muchas millas, ¿verdad? Cuando uno comienza una carrera, uno lo hace en un punto para llegar a otro, ¿verdad? A la meta. Bueno, Pablo ya había llegado a esa meta. Es decir, Pablo ya había hecho todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra por parte o de parte de mi Señor Espíritu. Pablo ya había peleado la buena batalla, Pablo había terminado la carrera, es decir, Pablo había cumplido con su propósito aquí en la tierra. Pablo le había predicado
a todo lo que le tenía que predicar en la tierra. Pablo había soportado todo lo que tenía que soportar por amor a su Señor en la tierra. Pablo había cumplido con el propósito para el cual Dios lo llamó. Por eso a Pablo no le quedaba más por hacer aquí. O sea, le voy a poner este ejemplo. Mi Señor Jesús dijo: Padre, la obra que tú me has dado a hacer la he concluido. La obra que tú me diste a hacer, he acabado con la obra que tú me diste a hacer. Eso fue antes de ser crucificado. ¿Qué obra Dios le dio a hacer? Predicarle el Evangelio a sus hijos, a su pueblo, para salvarlo de su pecado. Jesús le predicó a todas y cada una de las personas que él tenía que predicarle personalmente cuando vino por primera vez. Él le predicó a cada una. Él dijo cada una de las palabras que Dios, el Padre, le dio a decir, y ninguna de ellas dejó de hablar. Entonces, cuando él hizo todo eso, cuando él acabó esa obra, entonces dio su vida de rescate por mí. Y volvió al Padre, porque ya no tenía nada que hacer en esta tierra. Claro, sabemos que después volvió a aparecer, habló con los apóstoles, bueno, conocemos la historia. Pero eso es haber acabado la carrera. Haber acabado la carrera es haber cumplido con toda la obra que Dios te dio a cumplir aquí en la tierra. Pablo sabía: ya yo he hecho todo lo que yo tengo que hacer, todo lo que yo tenía que hacer de parte de Dios. Ya yo lo he hecho. Yo lo he hecho, yo lo he completado, yo he predicado, yo he evangelizado, yo he establecido iglesias. Muchos me han querido, muchos otros. Déjame ver, hermano. Ok, disculpen. Muchos me han querido, muchos no, pero yo he predicado el Evangelio a aquellos que tenía que predicarle, pero yo he anunciado el Evangelio donde tenía que anunciarlo, pero yo he cumplido con mi ministerio, que se me ha sido encomendado, que fue el ministerio a los gentiles. Con ese ministerio yo he cumplido a cabalera, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Por qué? Porque a mí me dieron palo. ¿Por qué? Porque a mí me asustaron 3 veces. ¿Por qué? Porque a mí me encarcelaron otras tantas veces. En verdad la gente no sabe ni cuántas veces fue Pablo preso. Dice que 7, dice que 4, dice que 3. En fin. No está el número de encarcelamiento de Pablo bien definido. Yo fui náufrago, yo soporté hambre, yo tuve el peligro de bestias, el peligro de hombres, el peligro, lo que él menciona en 1 Corintios. Bueno, y yo he guardado mi fe, yo no he negado mi fe, yo no he dejado de creer, yo he perseverado hasta el fin, yo he guardado mi fe. Yo he guardado mi fe. Guardar la fe es que a pesar de toda tribulación y de todo lo que tengamos que enfrentar aquí en la tierra, mantengamos la fe que es en Cristo Jesús como el primer día. Como el día que nosotros recibimos a Cristo, así la tenemos que mantener viva. Que la fe sea en Cristo, sea esa roca que nos mantenga en Él. Pablo dio ejemplo de guardar la fe hasta el fin.
de no desmayar, de no negar a su Señor a pesar de toda aflicción, de seguir perseverando por amor a los escogidos y por amor al Señor que lo comisionó. Amén. Él había guardado su fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo. El Señor fue justo. Dice Pablo, bueno, yo sé, sin más que decir, Timoteo, o sin más que añadir acerca de esto, yo sé que me está guardada la corona de la vida. O sea, yo sé, Timoteo, que eso, que todo eso que yo pasé, que todo eso que el Señor me permitió experimentar, que todo eso que yo supe que tuve que soportar, no va a ser en vano, porque yo sé que eso me va a traer un gran galardón de parte de Dios, me va a traer la corona de justicia, me va a traer ese galardón que solamente Dios nos puede dar, una corona incorruptible, una corona que no me van a poder quitar, que no me van a poder robar, que no se va a corromper. Dice aquí, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues, ¿quién le va a otorgar esa corona? Cristo mismo se la va a colocar en su cabeza. Cristo mismo le va a colocar en su cabeza a todos sus santos la corona de justicia. ¿Qué representa esa corona? Bueno, representa la justicia que ellos manifestaron a otros. Representa el buen comportamiento que esos santos tuvieron. Representa también que ellos tienen o portan, digamos de una manera, la misma justicia de Dios. Y por eso por eso Cristo los va a reconocer como justos. Y como Cristo lo va a reconocer como justo, Él le va a dar la corona de justicia. ¿Amén? Porque a pesar de todo, no cometieron injusticia, no negaron a Dios, no blasfemaron contra Él, no negaron su nombre y se mantuvieron firmes. A pesar de que lo que le pasara a ellos fuera injusto, ellos obraron injusticia, creyendo en Dios, permaneciendo en Él, confiando en Él, y por esa obra, y por ese obrar, el Señor fue justo, Él tiene guardada la corona de justicia, y se la va a dar en aquel día, cuando Él se manifieste en gloria. Todos los que hayan vivido santa y piadosamente, todos los que hayan soportado persecución, padecimiento, vituperio, sufrimiento, todo eso, todos ellos que habremos soportado todas estas cosas en nuestra vida terrenal, por amor a nuestro Señor. Todos nosotros que a pesar de soportar todo eso, vamos a hacer lo justo delante de Dios. No negar su nombre, seguir confiando en Él, perseverar en Él, amarlo a Él y quererle a Él, a pesar de todo. Todos nosotros recibiremos la corona de justicia que nos va a entregar el mismo Señor Jesucristo como manifestación de la justicia que alcanzada por obrar justamente, pero cuando yo digo por obrar justamente no significa, la obra es haber permanecido en Dios, haber permanecido en Cristo, la obra es no negar a Cristo, la obra es permanecer en el Evangelio verdadero, pase lo que te pase, pese lo que te pese, pese lo que te pese, suceda lo que te suceda, esa es la obra. Que a pesar de que te pasaron cosas injustas, cosas malas, cosas que te podían haber hecho dudar de Dios y apartarte de la fe, no, tú seguiste
obrando justamente, creyendo en Dios, confiando en Él, y por eso cuando se manifieste Jesucristo, Él nos va a dar, no solamente a Pablo, sino a todos nosotros, a todos los que se comporten como Pablo, la corona de justicia, en aquel día glorioso que Cristo se manifestará. Y eso es lo que termina diciendo, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y no solamente a Pablo, sino a todos los que aman su venida, a todos los que lo esperan, a todos los que ansían que Cristo se ha manifestado, a todos los que vivan como Pablo. Amén. Que a pesar de los sufrimientos, de las aflicciones, de los malos tratos del mundo, permanecemos en justicia porque seguimos creyendo en Cristo, seguimos confiando en Él, seguimos esperando en Él y seguimos aguardando su manifestación gloriosa con anhelo y con paciencia. Amén, hermano. Entonces, también a nosotros se nos dará la corona de justicia igual que a Pablo. Amén. Esperemos y pidámosle a Dios que también, igual que Pablo, podamos seguir peleando esta buena batalla, la batalla de la fe, acabar la carrera que habíamos comenzado, es decir, cumplir con todo lo que Dios nos ha dado cumplir aquí en la tierra para su gloria, cumplir con nuestro ministerio cabalmente y también guardar la fe, es decir, no desmayar, no negar a Cristo, no irse por otro evangelio, no apartar la mirada del Señor que nos salvó y permanecer firme hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Y bueno, sabemos que nuestra lucha, nuestras batallas, nuestra cadena no es en vano, porque mi Señor, nuestro Señor y Salvador, nos tiene la corona de justicia preparada. Amén. Igual que a Pablo, gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga, ya me lo bendiga y me lo guarde. Ya vea resplandecer su rostro sobre ustedes, ya vea alza su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que el Dios de Israel, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Espíritu sea sobre todo el pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos.